No nos gusta hablar del pecado, no nos gusta oír acerca del pecado porque nos incomoda. Y creemos, de repente pensamos o creemos que todo es pecado o espiritualizamos todo. Espiritualizar todo quiere decir que todo es espiritual, o sea, todo queremos que todo sea espiritual. Nosotros somos seres espirituales y existimos en un mundo espiritual también. Entonces Dios es un ser espiritual que existe en un mundo espiritual que no podemos ver visiblemente ante nuestros ojos, pero que existe y es real. Y nosotros de repente queremos hacer que todo sea espiritualizado para que nosotros podamos vivir en este mundo creyendo que estamos en el mundo espiritual. Es decir, lo que tenemos que vivir en este mundo, lo que es de este mundo natural, tenemos que experimentarlo aquí. Y por lo tanto, al estar aquí en este mundo espiritual, ¿los niños pueden pasar a su clase? ¿Quién? ¿Los niños pueden ir a su clase ahora? Que ya me veían con cara de que, ¿y nosotros? Isa, perdón, Lady, ¿requieres que Isa te ayude? ¿O sí? ¿Sí? Ok, entonces, de repente nosotros, por ejemplo, le explico, hay cosas que tenemos que hablar entre nosotros como seres humanos, entre la pareja, en el matrimonio, los padres con los hijos, y de repente queremos espiritualizarlo, es decir, quisiéramos que ese diálogo se hiciera en el mundo espiritual. Es decir, yo platico con mi hijo y quisiera que cuando yo le estoy hablando, el mundo espiritual esté atento a lo que yo estoy diciendo y que él me lo pudiera entender inmediatamente en el espíritu. Pero si él está viendo la televisión, cuando yo le estoy hablando, por supuesto que no me lo va a entender, ni en el espíritu, ni en el cerebro, ni en lo natural, ni en ninguna manera me lo va a entender, porque no está poniéndome atención. Porque sus sentidos no están puestos en el diálogo que estamos teniendo. Sus sentidos están puestos en otra cosa. Él está pensando en otra cosa. Él está poniendo atención en otra cosa, menos en lo que estamos hablando. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, espiritualizarlo es creer que cuando yo hablo, estoy hablando en el mundo espiritual. Por supuesto que algo sucede en lo espiritual. No estoy diciendo que no sucede. Lo que estoy diciendo es que creo yo que por el hecho de hablar ya va a ser un cambio en lo espiritual. No pasa así. Si yo quiero hacer un cambio en lo espiritual, tengo que hacer una diferencia. Mi actitud, mi comportamiento, mi relación con Dios tiene que ser diferente para que todo lo que yo haga afecte el mundo espiritual, pero también trastorne y afecte el mundo natural. Es decir, lo que yo le diga a mi esposa, a mis hijos, a mi pareja, lo que yo hable con ellos, lo que hable en mi trabajo, para que tenga un efecto en lo espiritual, tengo que hablarlo en una condición espiritual. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: para los que andan en el Espíritu, para los que viven conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas son espirituales. Para los que andan en la carne, todas las cosas les son carnales. Entonces, cuando yo ando en el Espíritu, no es porque yo lo espiritualice y diga, ay, ya soy espiritual y voy a hablar con mi hermana. Un ejemplo, voy a hablar con mi hermana y lo que estoy hablando es bien espiritual. No, si yo ando en la carne no tiene nada de espiritual. Si yo no tengo una relación con Dios, eso no es espiritual. Yo lo estoy haciendo en la carne. Aunque yo diga que soy espiritual, aunque yo tenga la Biblia en mi mano y le diga, vamos a hablar, hermana, pero todo lo que le digo es de mi carne. Nada tiene que ver con el Espíritu de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Otra vez, lo quiero aclarar porque esto tiene un efecto para lo que voy a decir después. Ok, lo voy a aclarar otra vez. Yo digo que soy espiritual. Entonces, todo lo que yo digo que hago es espiritual, según yo. No significa que así sea. Yo estoy diciendo que soy espiritual y yo estoy hablando que soy espiritual, pero no significa que lo sea. Y entonces yo voy con la hermana y hasta traigo mi Biblia en la mano y digo, hermana, vamos a platicar usted y yo y de cosas del Señor y espirituales y su problema y su situación o mi problema o la relación que tenemos, no me llevo bien con ella, pero lo vamos a arreglar en el nombre del Señor. Según yo, hasta mi vocabulario parece espiritual. ¿Sí estamos? Pero no significa que lo sea. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es del Espíritu y no es de la carne? El apóstol Pablo dice que los que hacen la voluntad de Dios están en el Espíritu.
Y los que no hacen la voluntad de Dios están en la carne. Ya quedó más claro. Entonces, ¿cómo sé que alguien está en el Espíritu o no está en el Espíritu? De acuerdo a lo que hace, de acuerdo a cómo vive, de acuerdo a su relación con Dios. Aunque yo diga que soy espiritual, no significa que lo soy. El asunto es que queremos espiritualizarlo todo. Yo quiero ser espiritual porque digo que soy espiritual, y al hablar con la hermana estoy hablando espiritual, pero cuando estoy hablando con ella, en lugar de hablar de cosas espirituales, estamos hablando de cosas de la carne. Y termino insultándola a lo mejor y ofendiéndola, y digo, pero eso es en el espíritu, Dios me dijo que la ofendiera. ¿Dónde Dios dice que la ofendas? ¿Dónde Dios dice que lo maltrates? Es que es la verdad, y la verdad es de Dios. Sí, pero Dios también dice, no puedo hablar en una parte de la Biblia para decir que decirte la verdad es de Dios. Cuando dice la Biblia que decir la verdad tiene que edificar a mi hermano. Si lo que yo digo no le edifica, entonces no sirve. Y eso es verdad, y es más verdad que lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no puedo espiritualizar las cosas. Si yo quiero ser espiritual, tengo que andar en el Espíritu y hacer las cosas del Espíritu. Y hacer las cosas del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo ando en la carne, estoy en contra de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice que el que anda en las obras de la carne, lo único que está trayendo a su vida es muerte. Y eso es importante porque es lo que nos lleva a lo que le quiero explicar el día de hoy. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lea conmigo en Hebreos. Creo que es ahí. Casi al final de su Biblia está Hebreos. Antes de Santiago, antes de Pedro, antes de Primera y de Juan. Hebreos es que... Espéreme, le estoy tratando de cortar. Ahorita le digo, espéreme. Hebreos capítulo 1. No, perdón, no es Hebreos, es Santiago capítulo 1. Perdón. Sí, Santiago capítulo 1. Versículo 15. ¿Ya está ahí? Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué es lo que produce el pecado? Muerte. Ok. Dice el apóstol Pablo que aquellos que caminan conforme a la carne, o que los que andan conforme a la carne, o las obras de la carne, traen como consecuencia muerte. Dice la Escritura, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ahorita otra vez. Dice el apóstol Pablo que cuando nosotros actuamos conforme a la carne va a traer como resultado a nuestras vidas muerte. ¿Qué es la carne? ¿O qué es esto de la carne? ¿Por qué hablamos de la carne, el espíritu? Nosotros estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que somos en esencia. Nosotros somos un ser espiritual. El aliento de vida que Dios ha traído sobre nosotros, lo que nos permite estar aquí en la tierra, es ese espíritu vivo que está en nosotros. Ese espíritu que es vida o que está vivo
somos un ser vivo, un espíritu vivo, eso es parte de Dios. Dios sopló en nosotros vida y nosotros estamos vivos por ese espíritu que está en nosotros. Pero lo que somos como personas, lo que nos da individualidad y característica personal a cada uno, nosotros, aunque venimos del mismo Dios, no somos iguales, ¿cierto o no? Sin embargo, tenemos el mismo origen, Dios, el Espíritu de Dios, o el Espíritu que Dios sopló en nosotros, el Espíritu de vida que Dios sopló en nosotros, es el mismo en la pastora, el hermano, la hermana, es el mismo. Entonces, pero si usted se da cuenta, somos bien diferentes. ¿Por qué somos tan diferentes si tenemos el mismo espíritu? Lo mismo que nos da vida a uno, le da vida al otro. ¿Por qué somos la misma persona? ¿Por qué no somos iguales? ¿O por qué no nos entendemos a veces? Porque tenemos algo que se llama alma. El alma es lo que nos da individualidad a cada uno de nosotros. Es lo que nos hace diferentes. Son las características personales de cada uno, tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos, tus memorias, tus propias experiencias, es lo que te hace ser diferente. Lo que tú eres es la conjunción del alma y del espíritu. Ambas cosas, o los dos, son seres espirituales, son cosas que no se ven en el mundo natural. Y mi esposa hace ratito, veníamos en el carro y decía, se nos ha dado el cuerpo por causa del espíritu. Y eso es verdad, nuestro espíritu, nuestra alma no podrían habitar en este mundo si no tuviéramos un cuerpo. Entonces, por eso tenemos un cuerpo. Y el cuerpo que usted tiene está hecho para la condición en la que vive. Es decir, nosotros no somos como los gringos o como los americanos, altotes, güeros. No somos, porque no somos así. Ay, porque somos aztecas. No, nosotros no somos así porque nuestro clima, nuestro ambiente, nuestro medio ambiente no es el mismo que el de allá. Dios nos hizo para que pudiéramos estar en este lugar mejor. Tenemos una piel más curtida. Aguantamos más las inclemencias del tiempo. No somos tan delicados, somos más resistentes. Somos más para un esfuerzo mayor. Somos más para un aguante mayor. Bueno, le estoy hablando de nuestra raza. Pero así somos hechos para eso. Otros son hechos para otras cosas, otros fueron hechos para otras cosas. En fin, entonces tenemos un cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo tiene una naturaleza de funcionamiento, nuestro espíritu tiene una naturaleza de funcionamiento y nuestra alma tiene una naturaleza de funcionamiento, que al conjugarse las tres en una sola persona es lo que nos hace ser como seres humanos. Entonces, en la conjunción, tu espíritu tiene que funcionar, tu alma tiene que funcionar y tu cuerpo tiene que funcionar. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Tu cuerpo funciona a través de las funciones fisiológicas que ha estudiado la medicina, la biología, las ciencias biológicas han estudiado el funcionamiento del cuerpo y han descubierto que tenemos huesos, que tenemos músculos, que tenemos nervios, que tenemos venas, arterias, organismos, órganos, células, neuronas. Todo eso que la ciencia ha descubierto es cómo funciona tu cuerpo. Y tu cuerpo necesita alimento para funcionar. De acuerdo a cómo lo alimentes, es de acuerdo a cómo funciona. ¿No le ha pasado que de repente come mucho y se sienta hasta menso, así como que, ay, es que comí un montón? Bueno, estás saturando tu cuerpo. O cuando no has comido muy bien, que te malpasas, que te has desvelado, que te tienes mal, tu cuerpo se debilita y llegas hasta desmayarte. Es una reacción natural de tu cuerpo. ¿Sí está conmigo? Entonces, tu cuerpo tiene un funcionamiento y hay reglas para que tu cuerpo funcione. Ahora, tu cuerpo es un ser vivo. Póngame atención aquí un momento. ¿Tu cuerpo es un qué? Ser vivo. Y como ser vivo, también tiene deseos. Tu cuerpo está vivo. No se manda solo. ¿O sí se manda solo? ¿No? ¿Quién lo manda? ¿Otra vez? El cerebro manda tu cuerpo. Y sabe, tu alma está conectada con el cerebro. La conexión de tu alma con tu cuerpo es el cerebro. La conexión de tu espíritu con tu cuerpo es el corazón. Y no hablo del músculo, hablo de tu centro, el espíritu. Cuando la Biblia se refiere al corazón del hombre, no se refiere al músculo que bombea sangre. Nosotros decimos, ay, mi corazón, aquí está Dios. No, Dios, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo recibes en el centro de tu ser.
Y entonces el corazón no es solamente, hay dos formas en las que la Biblia se refiere al corazón del hombre. Una es al músculo que bombea sangre, y la otra ocasión es cuando se refiere al centro del ser humano. Ahí donde se conectan espíritu, alma y cuerpo. Y entonces la forma en que el espíritu se conecta con tu cuerpo es a través del corazón, de tu centro. Ahí es donde se conecta el espíritu con yo me refiero aquí, refiriéndome al centro de todo, porque a lo mejor tu centro es aquí, o tu centro es aquí, no sé, pero eso no lo define la Biblia. Lo que sí define que es el centro del ser humano. Y lo estoy señalando aquí para que usted se imagine que es el centro, nada más. No porque aquí sea, ¿sí? Ok, para que no diga, aquí lo tengo, entonces. No. Entonces, otra vez. El alma se conecta con tu cuerpo, ¿en dónde? En el cerebro. El espíritu se conecta con tu cuerpo, ¿en dónde? ¿En dónde? En el corazón, en tu centro. ¿Dónde se conecta el alma y el espíritu? ¿En dónde? No. Tu alma y tu espíritu están desconectados por causa del pecado. Entonces, para que tu alma y tu espíritu se conecten, necesitas a Dios. Si tu alma y tu espíritu están desconectados, no puede haber una relación entre tú y Dios. ¿De dónde viene el espíritu? Les dije, el espíritu de nosotros, de Dios. Todos tenemos a Dios en nosotros. Sin embargo, nuestro espíritu no se conecta con el alma a causa del pecado. Porque el pecado se practica con la carne, pero se declanea en el alma. Y entonces cuando nosotros pecamos, o cuando estamos en pecado, aunque tenemos el espíritu, porque el espíritu es lo que nos hace estar vivos, eso se lo expliqué, viene de Dios, es de Dios, todos tenemos el mismo espíritu, porque es de Dios. Sin embargo, nosotros no podemos conectar el espíritu con el alma por causa del pecado. Hay un rompimiento entre nosotros y Dios. Entonces el pecado impide que tú te relaciones con Dios, aunque quieras. Si estás en pecado y tú le dices, ay Señor, ayúdame. O citamos frases como, dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. Dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia no lo dice, pero la gente dice. Entonces ahí ando queriendo relacionarme con Dios. Y como no puedo relacionarme con Dios a causa de qué les dije. Ok, yo me quiero relacionar con Dios y hay algo que me estorba. Se llama pecado. Dios está de aquel lado y yo me quiero relacionar con Dios. Pero como no puedo a causa de que hay un pecado, yo quiero buscar de Dios. El ser humano ha buscado de Dios o a Dios por siglos, desde que fue creado. El hombre busca a Dios, pero no puede relacionarse a causa del pecado. Entonces, como no puede relacionarse con Dios, hace cosas que le aparentan estar cerca de Dios. ¿Cómo qué? La religión, las buenas obras, el portarse bien. Dice, me voy a portar bien para que Dios se agrade de mí. Pero no significa que tenga una relación con Dios. Entonces todo lo hago de este lado. ¿En qué lo hago? En el alma y la carne. ¿Quiénes están trabajando de este lado? El alma y la carne. Entonces el alma y la carne hacen muchas buenas obras. Voy a tratar bien a la pastora porque es de buena gente, voy a tratar bien a la hermana y a la hermana. ¿Tengo relación con Dios? No. Estoy desconectado con Dios porque hay algo que me estorba, algo impide que yo me acerque a Dios y eso se llama pecado. ¿Sí están conmigo? Ok, yo estoy peleado con Dios, estoy enojado con Dios. No, yo quiero mucho a Dios. No. Mis actos, mi pecado, me ponen en enemistad con Dios. Eso dice la Escritura. Mi pecado me pone a pleito con Dios. No importa lo que yo hago aquí. Trato bien a la hermana, vengo a la iglesia, leo la Biblia, canto alabanzas, soy de buena persona, pero sigo estando peleado con Dios. ¿Por causa de qué? De mi pecado. Yo no puedo relacionarme con Dios, no puedo tener acceso a Dios, porque hay algo que me impide. ¿Cuándo se rompe o cuándo se cae ese impedimento, esa barrera? ¿Cuándo puedo hacer un puente para conectarme con Dios? A través del arrepentimiento. Todo lo que haga sin Dios es en la carne.
no es en el espíritu. Si yo digo, yo me porto bien, yo soy re buena gente, sí, lo estás haciendo en tu carne, estás teniendo buena conciencia, nada más. Pero no significa que tengas una buena relación con Dios, o que Dios esté aprobando lo que tú estás haciendo. Mire, tan es así que en una ocasión el Señor Jesús dijo, en aquel día, refiriéndose al día del juicio, dice, en aquel día vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a los enfermos. En tu nombre visitamos al hambriento y al necesitado. A la gente que estaba en los hospitales. Le dimos agua al sediento. A la gente que estaba en las cárceles. Todo eso lo hicimos en tu nombre. ¿En nombre de quién? De Dios. Y dice Jesús. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Chirriones, pues si me porté re bien. Hice todo lo bueno, todo lo correcto. Hice todo lo que la Biblia dice que debo de hacer. Ayudar al huérfano, a la viuda, al que está en la cárcel, al que está en el hospital, darle al sediento, darle al hambriento, ser buena persona. Y dice Dios que me aparte de mí, que soy un hacedor de maldad. ¿Por qué? Si todo lo bueno que debería de hacer lo hice. ¿Por qué sería malo lo que hicieron? ¿Por qué Dios no está aprobando lo que ellos hicieron? Conservaron el pecado. Por falta de arrepentimiento, porque conservaron el pecado. Porque aunque eran buenas obras, en su corazón había pecado. No importa cuántas cosas buenas hagas, ni a cuánta gente ayudes, puedes salvar al mundo. Puedes ser el héroe del mundo y ser una persona en pecado. Hay un personaje de cómic que se llama Deadpool. No, sí se llama así. Deadpool es un superhéroe de los cómics. Pero es un asesino y lo hace por gusto. Y es un violento, y es un mal hablado, y es un lépero, y es un... O sea, los cómics le llaman un antihéroe. Es decir, es todo lo contrario de un héroe. Pero sin embargo salva personas. Salva a los buenos. Eso es lo que somos sin Dios. Somos un antihéroe. Es decir, somos héroes del mundo, pero somos enemigos de Dios. ¿Sí están conmigo? Sí. Y el Señor Jesús dijo, ¿de qué te sirve salvar al mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ser el héroe del mundo, de ayudar a todo el mundo si tu relación con Dios no está bien? De nada te sirve. Porque al final de cuentas, tus buenas obras no serán las suficientes. Por más buenas obras que hagas, no serán las suficientes para que Dios te perdone. Porque no hubo arrepentimiento en tu corazón. Entonces yo no puedo sacar a Dios de mi vida y pensar que porque hago buenas cosas, estoy bien con Dios. No, yo tengo que reconciliarme con Dios. Tengo que buscar a Dios. ¿Cómo lo logro? Lo dice mi hermano, a través del arrepentimiento. Entonces yo me arrepiento y quito esta barrera que se llama pecado. Entonces ya no hay pecado en mi vida y ahora hay una conexión entre Dios y yo. Y entonces mi espíritu, ahora sí, mi espíritu y mi alma están conectados. Pero pasa algo curioso. Cada vez que yo cometo un pecado, otra vez se vuelve a poner la barrera. Y en ocasiones no nos damos cuenta que el pecado que yo estoy poniendo me está separando de Dios. El problema es que al principio es algo sencillo, pero después cometo otro pecado, y luego cometo otro, y luego cometo otro, y al final tengo un obstáculo tan grande que ya ni siquiera sé que Dios existe. Y termino negando la existencia de Dios. Y peleándome con todo lo que Dios ha establecido. Porque yo creo que Dios está equivocado y yo estoy en lo cierto. Si Dios estableció formas, modos, maneras de acercarme a Él, de buscarlo a Él y de hacer su voluntad, y yo no estoy haciendo lo que Dios estableció, estoy en contra de Dios. ¿Sí está conmigo? Cuando nosotros nos peleamos con Dios, desconocemos cuál es su voluntad. Cuando nos enojamos con Dios, desconocemos cuál es su voluntad. ¿Cuándo es cuando nos enojamos? Dije, cuando hay pecado. Nos ponemos en enemistad con Dios. No vaya a pensar usted que el pecado que cometió, como es chiquito, pues no le ofendió tanto a Dios. Porque Dios no es igual que nosotros.
Eso se lo aclaro. Es decir, a lo mejor yo le digo una ofensa a usted. Le digo algo que a usted le ofende. Pero dice, ay, bueno, pero es el pastor. Vamos a perdonarle al pastor su ofensa. ¿Ah? Al cabo no fue tan grande la ofensa de lo que me dijo, o de lo que hizo, o de lo que dijo que iba a hacer y no hizo, porque eso también nos ofende. Entonces, a lo mejor perdonamos al pastor, ¿sí? Somos re buena gente. Usted es re buena gente y perdona al pastor. Pero si yo soy recurrente en esa falta, llega el momento en que usted se va a hartar, ¿cierto? Y va a decir, bueno, ya, llevo toda la semana perdonando al pastor, ya estuvo, ya no lo perdono más. Y entonces ya se crea una enemistad entre usted y yo a causa de mi ofensa. ¿Sí está conmigo? Y nosotros pensamos, muchas veces creemos que Dios actúa igual que nosotros. Es decir, que Dios aguanta nuestra ofensa una y otra vez y otra vez, y dice, hasta que Dios se harta y dice, ay, ya me hartaron, ya, ahora sí ya somos enemigos. No, quiero aclararle, desde la primera ofensa que usted le hace a Dios, desde ese momento hay una barrera entre Dios y nosotros. Dios no nos castiga. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, Dios no se va a enojar conmigo inmediatamente por ese pecado que cometí, pero inmediatamente, es decir, yo peco contra Dios, chiquito, grande, yo peco contra Dios y Dios no manda un rayo del fuego para exterminar, un rayo del cielo, para exterminarme. ¿Sí estamos? Dios va a tener misericordia, pero no significa que yo sigo estando en comunión con Él. El pecado es la barrera. Dios no va a mandar un rayo para exterminarme, pero hay una barrera entre Dios y yo, que se llama pecado. Entonces, otra vez, somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma se conectan por la mente. Por eso cuando alguien te insulta, ¿con qué lo oyes? Con los oídos, ¿cierto? Pero ¿dónde te duele? El alma. Si yo te doy unas nalgadas, eres mi hijo, y te doy unas nalgadas, ¿dónde te duele? En el cuerpo. Pero al rato se te quita, ¿o no? Te duelen las pompis, ¡ay, chillas! Haces tu berrinche, haces tu drama, y para eso se hicieron las pompis, para que nos den ahí. Es donde hay más carnita. Y entonces te dan en las pompis y te duele, ¡ay! Y haces un berrinche, pero se te va. Al poco rato se te quita. ¿Cierto o no? Sí, ya se te quitó. Pero ¿qué tal que si te digo unos insultos? Eres mi hijo y en lugar de darte unas nalgadas, te insulto. Eres un inútil, eres un inepto, eres un flojo, eres un burro, ¿Eso dónde quedó? ¿Dónde le dolió? En el alma. ¿Eso se quita? No. Por mucho tiempo quedará ahí en el alma hasta que haya una sanidad en el alma. Hasta que el alma sea sanada. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? ¿Sí se da cuenta de la conexión que hay entre el cuerpo y el alma? Ahora, el alma aprende a vivir. Y como siempre está desconectada del Espíritu de Dios, porque cuando nace en una conexión natural de Dios hacia el alma a través del Espíritu, porque Dios está ahí. Pero cuando el niño empieza a crecer, cuando el niño empieza a desarrollarse, cuando el niño empieza a madurar, empieza a aprender malo. Y entonces la relación que había con Dios ahora es estorbada por causa del pecado. Y entonces un niño, conforme empieza a crecer, entre más pecado practica, más lejos está de Dios. Y uno puede decir, pero es un niño, criatura inocente del Señor. Si el niño comete pecado, ya no es tan inocente. ¿Sí estamos? Ok. Entonces el niño crece aprendiendo. Y entonces, ¿cuál es la relación que se hace más fuerte? ¿La del alma con el espíritu o la del alma con la carne? La del alma con la carne. Y entonces nosotros aprendemos a vivir en una relación de amigos íntimos,
muy, muy íntimos entre la carne y el alma. Y entonces somos el resultado de el alma y la carne. Y todo lo que hacemos, dice el apóstol Pablo, cuando lo hacemos en la carne, estamos produciendo las obras de la carne, y la carne por sí misma produce muerte. ¿Sí está conmigo o no? Ok, déjeme le explico esto. Dice la Escritura, el apóstol Pablo explica, lea conmigo en Romanos, capítulo 8, para que usted vea. Romanos 8, que es uno de los capítulos que nos aclara. Usted puede leer Romanos 8 con calma después, todo el libro de Romanos, y va a encontrarse cosas muy interesantes acerca de la carne y el espíritu. Dice Romanos 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Véanme aquí un momento. ¿Quién está en Cristo? Levante su mano. Diga: yo soy en Cristo, yo soy cristiano, ahora Cristo vive en mí. ¿Quién está en Cristo? Levante su mano otra vez, quiero saber. Ok, usted está en Cristo, ya no hay condenación para usted. Pero lea completo. Otra vez dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quién no hay condenación entonces? Los que andan conforme al Espíritu. Yo ya soy cristiano, ya no hay condenación para mí. No. Siempre y cuando andes conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces a mí me hace pensar que hay cristianos carnales. Me hace pensar que hay quienes quieren creer en Cristo, pero todo lo que hacen es conforme a la carne. Porque ¿cuáles dijimos que son los que andan conforme a la carne? Los que hay pecado. Que hay una separación entre Dios y ellos. ¿Sí están conmigo? Pastor, pero yo lo hago todo espiritualmente, es para Dios. No, si hay pecado. Si hay una barrera entre tú y Dios, no vas a poder acercarte a Dios. Y todo lo que hagas será conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Pero son buenas obras. Sí, son buenas obras, pero hay algo que impide que tú tengas una relación con Dios, que se llama pecado. ¿Sí está conmigo? ¿Sí nos estamos entendiendo? Ok, apenas estamos en la introducción. Ok, luego dice, versículo 6 de ahí mismo, lea el 5 y el 6, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Tendrá sentido esto o no tendrá sentido esto? Si hay una barrera entre Dios y yo no puedo entender lo que está en el Espíritu de Dios, no sé lo que Dios quiere para mi vida, no comprendo lo que Dios quiere para mi vida, y como no lo comprendo, pues no lo hago. Y entonces todo lo que hago, lo hago conforme a la carne. Pero son buenas obras, pastor. Gracias a Dios. Pero son buenas obras, pastor, son cosas buenas, de noble corazón, inocentes, de bendición para la vida de las personas. Si lo que estoy haciendo no tiene relación con Dios, estoy haciendo conforme a mi carne. Y mire, muchas cosas las hacemos conforme a la carne. Un ejemplo sencillo. Una mamá, perdónenme las mamás que pongan las mamás como ejemplo. Pero una mamá que se levanta todos los días, prepara el desayuno, viste al niño para ir a la escuela, le prepara la mochila, lo lleva a la escuela, llega a la casa, hace el quehacer, va por el niño a la escuela a la hora de la salida, se regresa con el niño, termina la comida, lo sienta a comer: mijo, cómete la sopa. No quiero, cómete la sopa. Y ahí está, le ayuda con la tarea, lo lleva a dormir. Oiga, ¿lo está haciendo de corazón, sí o no?
¿Es bueno lo que está haciendo? Sí, claro que es bueno. Pero un día el niño se porta mal. Y la mamá le dice, no valoras todo lo que hago por ti. No te das cuenta cómo me desvelo y sufro y te doy de comer y tú me detraes. Esa es la carne. Lo que hizo es bueno, ¿cierto o no? Pero reclamárselo a su hijo es la carne. Porque una mamá que anda en el espíritu, igual si el niño se porta bien o se porta mal, no le reclama nada de lo que hizo. Puede reprender al niño, darle una nalgada si es necesario, castigarlo si fuera importante, pero echársele en cara todo lo que hizo, entonces significa que todo lo que hizo, lo hizo en la carne. Que estaba esperando un reconocimiento, que estaba esperando un aplauso, que estaba esperando que alguien le dijera gracias. Lo hizo en la carne, porque había una necesidad en su carne. ¿Cuál era la necesidad? Del reconocimiento, del aplauso, de las gracias. Pero cuando lo haces en el espíritu, dice la escritura que cuando tú haces algo en el espíritu no esperas nada a cambio. Jesús lo hizo. Dice Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y etcétera, 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 hasta llegando a la muerte. ¿Sí me explico? Entonces, ¿se da cuenta que si hay una diferencia entre la carne y el espíritu? Si yo lo hago en el espíritu, yo lo voy a hacer con reconocimiento o sin reconocimiento, con aplauso o sin aplauso, con gracias o sin gracias. Porque al final de cuentas, todo lo que hago en el espíritu tiene una recompensa. Dijo el Señor, dijo el apóstol Pablo, lo que hagas, sea de pensamiento, palabra o hecho, hazlo con amor, como para Dios. Pero cuando yo hago algo y no tengo relación con Dios, ¿para quién lo estoy haciendo? Para mí, para mi carne, para los que me ven. Pero cuando yo lo hago para Dios, entonces, Señor, hoy voy a trapear, sí, Señor. Hoy voy a cocinar, hoy voy a llevar a mi hijo, hoy voy a... Porque ¿quién está viendo? Dios. ¿De quién espero mi recompensa? De Dios. Pero es que nadie lo ve, nadie lo valora, estoy trapeando y todos se ensucian. Vuelve a trapear. Pero Señor, ¿cuántas veces? 70 veces 7 si fuera necesario. Pero lo estás haciendo en el espíritu, no en la carne. El problema es que, dice el apóstol Pablo, ahí donde leímos en Romanos, que hay quienes actúan conforme a la carne y hay quienes actúan conforme al espíritu. ¿Sí estamos? Entonces, ¿tú conforme a qué actúas? No me conteste, no se va con él. Pero conforme a qué actuamos. Dice, si tú estás en el espíritu, para los que andan conforme al espíritu, no hay condenación. Pero para los que andan conforme a la carne, sí hay condenación. Entonces, si lo que yo hago, lo hago conforme a la carne, ¿cuál será mi condenación? La muerte, la aflicción. Para empezar, a lo mejor no la muerte física, pero sí una aflicción. Nadie me valora, nadie me quiere, todos me odian. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque creemos que eso es lo que estoy viviendo. Cuando dice la Biblia que no, que si yo mire, tan es así que el apóstol Pablo le dice a la gente de aquel siglo, le dice, ¿hay algún esclavo entre ustedes? Quédese esclavo. Si estás en Cristo ahora, eres libre, no esclavo, pero sin embargo sigues dependiendo de un amo. Sigues teniendo que entregarle cuentas a un amo. Ay, pero Jesús quería que hubiera esclavos. No, Jesús no quería que hubiera esclavos. Jesús quería que tuvieras paz. Se lo expliqué el martes. ¿Quién estuvo el martes aquí? Los que no estuvieron se la perdieron. Pero explicaba el martes. Dice el Señor Jesús, si te pide la túnica, si hay alguien que pelea contigo por la túnica, déjale también la capa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Sé un tonto? ¿Es lo que te está diciendo el Señor? No, el Señor te está diciendo, ten paz. Es que quiere pelear conmigo por la túnica. Gracias. Quiere pelear conmigo por, imagine que esta es la túnica. Quiere pelear conmigo por la túnica. Déjale la túnica. Déjase.
Ah, que no estás conforme con la túnica. Ten también la capa. Y no hay problema. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: ten la razón. Es que me estaba discutiendo por algo. Dale la razón. Y de pilón, apláudele. Evítate el problema. El Señor Jesús está diciendo: no te pelees. Ay, pero eso es injusto, porque entonces van a abusar de uno. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado, que estarían abusando de nosotros. Pero el Señor Jesús te está diciendo: estás salvando tu alma, porque estás evitando que haya un obstáculo entre tú y Dios a causa del pleito. Porque una de las cosas que el Señor Jesús enseñó es que si peleamos no vamos a entrar al reino de los cielos. Lo dijo Pablo en Gálatas. Los pleiteros no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos pleiteros hay aquí? Arrepiéntanse ahora, dice el Señor. Ok. Versículo 6 dice: porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y... ¿Cuántos quieren tener vida y paz? Le echamos la culpa al gobierno y decimos: ¡ay, cuánta violencia! El gobierno no está haciendo nada. ¿Y usted cuánta paz está provocando? Si nos ocupamos del Espíritu, nos estaremos ocupando de tener vida y... ¿Sabes cuándo te das cuenta cuando alguien no anda bien en el Espíritu? Cuando quiere pelear. Ahí te das cuenta. Quiere discutir con todo, por todo, de todo se enoja, todo le molesta. Anda algo chueco. Algo anda mal. Porque si tú andas en el Espíritu, andas en paz. ¿Cuántos tienen paz aquí? Amén, puros espirituales. Aleluya. Lee el 7. Por cuanto los 8, versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 7. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esa es la parte que quiero resaltar. Aquel que anda en la carne comete pecado, y aquel que comete pecado es enemigo de Dios. Cuando tú cometes un pecado: ay, pastor, pero era un pecado chiquito, no era muy grande, era un pecado piadoso, era una mentirilla blanca. Hermano, no hay pecado chiquito ni grande. El pecado es pecado. Sea chico, sea grande, es igual. Para Dios lo ve del mismo tamaño, tiene el mismo color, tiene el mismo olor. Se llama pecado. ¿Sí está conmigo? Ok. Cuando cometemos pecado estamos en enemistad con Dios. Nos volvemos enemigos de Dios. Y por lo tanto dice: no quebrantan la ley, no pueden cumplir la ley, no pueden cumplir la ley. ¿Por qué no podemos? Si estamos peleados con Dios, ¿por qué no podemos cumplir la ley? ¿Por qué no podemos apartarnos del pecado? ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta trabajo, la carne no quiere. Y aunque tú quieras portarte bien y hacer lo correcto, no puedes, porque no estás cerca de Dios. Otra vez, ¿en qué punto se relaciona tu espíritu con tu alma? ¿En qué punto? ¿Con quién? En Jesucristo, en Dios. Ahí es donde se puede. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién puedo? En Cristo. Sin Cristo no puedo. Portarte bien en tus fuerzas te va a durar hasta que te duren tus fuerzas. Es que ya no quiero hacer esto. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Mientras te duren tus fuerzas. Porque a alguien que tiene una adicción le dura estar en la adicción por un tiempo y después regresa hasta que le duran las fuerzas. Algo de lo que enseña AA en uno de los 12 pasos de AA es: sujétate a un poder superior. Porque ese poder superior es el que te va a dar la fuerza. Tú no puedes. El problema con
La transformación que tuvo AA es que ahora cualquier poder superior es hasta una silla. Cuando el único poder superior que hay es Dios. Es el único, no hay otro. No puedo depender de nadie más que de Dios. Entonces mi espíritu y mi alma tienen que conjugarse en Cristo. Y entonces ahora sí, yo ya no tengo enemistad con Dios, tengo amistad con Dios por medio de Jesucristo, no por mi medio. No es de que yo vengo, hola, yo quiero ser tu amigo. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, yo soy Isaac. Vamos a ser amigos. No es, yo no puedo llegar con Dios y decirle, Dios, quiero ser tu amigo. No puedo, porque hay algo que me estorba y se llama pecado. Tengo que arrepentirme y la única forma de encontrar perdón para mis pecados es a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo no puedo acercarme a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y es a través de mi arrepentimiento que puedo tener esa reconciliación con Dios. Y lo que me estorba para reconciliarme con Dios se llama pecado. Una de las definiciones de pecado es el quebrantamiento de la ley. Alguien define el pecado como el quebrantar la ley de Dios. Entonces, nosotros entendemos que el pecado es quebrar la ley de Dios. Pero muchas veces cuando venimos a la iglesia creemos que solamente pecado es quebrantar la ley de Dios. Que solamente es eso. El asunto es que como ni conozco la ley, no sé de qué es pecado. Pero me gustó una definición que encontré acerca del pecado. Y esta definición dice, pecado es una ofensa a Dios. ¿Qué es pecado? Una ofensa. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo a Dios. Ahora, déjeme decirle algo acerca de la ofensa a Dios. Dios estableció en la ley de Moisés que si yo ofendía a mi hermana y mi ofensa era grave, ella podía desquitarse, ojo por ojo, diente por diente. Lo que me hiciste, lo pagas. ¿Sí está conmigo? Ahora, eso estaba establecido en la ley, porque antes la gente era ventajosa. La gente se aprovechaba. Decía, pues me tienes que perdonar, y ahora me perdonas y porque me tienes que perdonar. ¿No le ha pasado? Que conoce a alguien que le ofende y dice, pues me tienes que perdonar. Ahora que ya eres cristiano, ahora tienes que perdonarme más. Y abusan de eso, ¿no le ha pasado? Bueno. El Señor estableció, para que no hubiera un abuso, estableció un principio de que la gente podía hacer justicia con su propia mano. Pero no se malentienda, ese principio no aplicaba inmediatamente. Había una serie de requisitos, había una serie de cuestiones, tenía que haber ciertos parámetros para que aplicara el ojo por ojo, diente por diente. No era de que, ay, me lo hiciste, me la pagas, no. No era así, de inmediato no. Tenía que haber ciertos requisitos. Entonces, pero una de las ofensas tenía que pagarse con muerte. Es decir, cuando alguien mataba a alguien, entonces yo mataba a una persona, la familia de esa persona podía venir y matarme. Era ojo por ojo, diente por diente. Ok. Esa es una ofensa terrible. Cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo a Dios. Y déjeme decirle cuál es la ofensa que nosotros hacemos. Cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo a Dios, no me importas, no creo que existas, no respeto tus leyes, no me importa lo que hayas dicho que yo tengo que hacer, a mí no me importa, yo quiero hacer lo que yo quiero. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Ahora, dice la Biblia que la ofensa a Dios es pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros pecamos, no solamente es por quebrar la ley, por supuesto que la ley es el parámetro, es la guía. Dice el apóstol Pablo, si no estuviera la ley no sabríamos qué es pecado. Y estaríamos ofendiendo a Dios a cada rato. Entonces la ley está escrita para darnos una señal, es como una guía que nos permite distinguir qué está bien y qué está mal. Pero si usted no conoce la ley, tiene algo que se llama conciencia.
El problema es que muchos de nosotros tenemos la conciencia cauterizada, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice, por causa de que tienen cauterizada la conciencia, corrompieron sus vidas. Cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, corrompe su vida. ¿Sí me estoy explicando? Yo quiero que usted vea que el pecado no solo es el quebrantamiento de la ley. El pecado es todo aquello que ofende a Dios. ¿Cómo podrías pagarle a Dios tu ofensa? No, la muerte. La paga de tu ofensa delante de Dios es la muerte. O sea que todo lo que hemos hecho que a Dios le ofende, nosotros tendríamos que pagarlo con la muerte. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Ahí está. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Es el pecado. Paga con tu vida. El problema es que no nos alcanzaría la vida para pagar todos los pecados que hemos cometido. Porque por causa de tu pecado, cometes un pecado, muerte. Otro pecado, muerte. Otro pecado, muerte. ¿Cuántas vidas tendrías que tener para pagar todas tus ofensas? No saque la cuenta, porque a lo mejor te asusta. El gato nos queda chiquito con sus 7 vidas. ¿Sí me explico? Un pecado, muerte. Otro pecado, muerte. Otro pecado, muerte. Entonces, por cada pecado que cometiéramos, tendríamos que pagar con nuestra vida. ¿Sí está conmigo? Me hacían una pregunta en la semana acerca del suicidio. ¿Por qué una persona que se suicida no alcanza el perdón de Dios? ¿Qué es el suicidio? Quitarse la vida. Cuando alguien se suicida, está cometiendo homicidio. Está quitándose la vida. Y la Biblia dice que nadie se puede quitar la vida, ni quitar la vida a alguien. Porque es pecado, es homicidio. La Biblia describe que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Un homicida no entra al reino de los cielos. Entonces, si yo soy un homicida y mato a alguien, si yo mato a alguien, maté a esa persona, soy un homicida, estoy vivo, ¿cierto? Tengo posibilidades de arrepentirme. ¿Cuál es mi pecado? Homicidio. Mi barrera con Dios es el homicidio. ¿Sí está conmigo? Pero yo quedé vivo. La otra persona murió, pero yo quedé vivo. Entonces yo puedo arrepentirme. ¿Sí está conmigo? ¿Por qué? Porque estoy vivo. Entonces puedo pedirle perdón a Dios y entonces me reconcilio con Dios. Tengo posibilidades. Una persona que mató a otro, existe la posibilidad, si se arrepiente, existe la posibilidad de que se salve. Pero un suicida, no. Porque está cometiendo, ¿qué? Homicidio. ¿A quién mató? A él mismo. El asunto es que ya se murió. ¿Cómo se arrepiente de eso? No podría arrepentirse. Entonces se fue con un pecado, pues. A lo mejor antes de suicidarse se arrepintió de todos sus pecados pasados. Pero del último ya no. Del último ya no pudo. ¿Por qué? Se murió. Y muerto uno, ya no tiene forma de arrepentirse. La Biblia dice que es el digno, no muertos. Mientras estamos vivos, no muertos. Ok, termino con esto ya. Eso solamente era una cápsula de algo que quería explicar. Ok. Una más. Romanos ahí, capítulo 8. Dice, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se acuerdan que alguna vez les expliqué quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son de Dios? Los que tienen a Dios, los que tienen a Cristo, los que hay una relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, si hay algo que nos estorba, que se llama pecado, entonces nosotros no podemos tener una relación con Dios.
Entonces, ¿qué es pecado, hermano? Una ofensa a Dios. Una ofensa a Dios. Además, quebrar toda la ley de Dios, pero también es una ofensa a Dios. Todo aquello que ofende a Dios. Porque cuando pecamos, le estamos diciendo a Dios, no me importa lo que dijiste. ¿Cómo se siente usted cuando usted le da una orden a un hijo y su hijo no lo obedece? ¿Cómo se siente usted? Mal, enojado, molesto, ofendido. Triste, porque no honraron tu palabra, porque no escucharon tu palabra. Ofendido, triste, enojado, molesto, deshonrado. Todo lo que podamos sentir como padres cuando nuestros hijos no nos obedecen. Así Dios. Pero ahora potencialícelo. Todo eso más la ofensa. Porque está diciendo Dios, no me importa lo que dijiste. Usted le dice a Dios, no me importa lo que dijiste, no me importa tu ley, no me importa tu mandamiento. No creo que lo que tú dijiste sea verdad. Además lo llamamos mentiroso. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquel que dice que no ha cometido pecado está mal, por cuanto todos hemos pecado. ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, si el Espíritu de Dios está en ti, tú eres de Cristo, eres de Él, y el pecado ya no debe de estar en ti. O bien, versículo, lea conmigo el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos hacen las obras de la carne? Dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si hacemos morir las obras de la carne, viviremos en él. Lea el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano. Sin miedo. Levanten su mano. Usted es hijo de Dios. Ahora, ¿conforme a qué tendría que vivir? Conforme al Espíritu de Dios. Usted es hijo de Dios, por lo tanto tendría que hacer lo que Dios manda. ¿Cierto? ¿Estamos aquí? Ok, porque si yo no hago lo que Dios manda, estoy ofendiendo a Dios. Estamos haciendo una ofensa a Dios. Y la paga de esa ofensa sería la muerte. Tendríamos que morir, hermano, por haber ofendido a Dios. Ahora, ¿quién pagó por nosotros? Jesús murió por nosotros. Jesús pagó esas ofensas. Cada ofensa que usted le hizo a Dios, Jesús la pagó. Cada ofensa que usted le hizo a Dios o que le haga a Dios, porque a lo mejor más adelante peca, toda ofensa que le hemos hecho a Dios o que haremos a Dios, Jesús pagó. No piense usted que nuestra ofensa quedó sin pago. Todas las ofensas que nosotros hicimos, Jesús las pagó. Por eso Jesús murió en la cruz. El sacrificio de Jesús no era un acto religioso, era un pago. Era el pago de nuestra deuda. Mientras Dios estaba ofendido y era nuestro enemigo por causa del pecado que había en nosotros, Jesús murió para que no fuésemos enemigos, y por eso tenemos acceso al Padre por medio de Jesús. Entonces, toda ofensa que nosotros hemos hecho para Dios, les enseñamos a los niños que pecado es todo aquello que pensamos, vemos, pensamos, decimos o hacemos que ofende a Dios. Entonces, todo lo que, si tú me dices, pastor, ¿y esto es pecado? Lo que debes de preguntarte no si es pecado. Lo que debes de preguntarte, ¿esto ofende a Dios? Como estoy tratando a mi hermana, ¿ofende a Dios? Como le estoy contestando a mi hermana, ¿ofende a Dios? Así cuando juzgo a alguien, ¿ofende a Dios? Mire, tan sencillo como que el Señor Jesús dijo, con tu boca alabas a Dios y con tu boca juzgas y criticas y hablas mal de tu hermano que es creación de Dios. La pregunta es, ¿ofende a Dios eso?
Entonces, todo lo que hago, antes de decir, ay, esto es pecado, no lo debo de hacer porque es pecado, no, ofende a Dios. Lo que estás haciendo lo está ofendiendo. Y si tú no tienes una relación, mire, yo sé que hay cosas que a mi esposa no le gustan. Sé que hay cosas que a mi esposa no le gustan. Por ejemplo, hay una serie o algunas tipos de películas que a mi esposa no le gustan. Y que a mí sí me gustan. Pero a ella no le gustan. Entonces, para no ofenderla a ella, no la voy a llevar a un cine a ver una de las películas que a mí sí me gustan, pero que a ella le ofenden. Y las que a mí me gustan son las de acción, de disparos, de policías, agarrando delincuentes. A mi esposa no le llama, a menos que esté muy buena la historia, pues a mi esposa le interesa. Pero a mi esposa no le gusta. Entonces, si no le gusta a mi esposa, no lo voy a hacer porque a ella no le gusta. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Uno puede decir, pues la voy a ver yo solo. Ok, sí, a lo mejor ella no la ve, entonces no lo ofende. Ojos que no ven, corazón que no siente. El asunto es que con Dios te ve todo el tiempo. No podrías hacer algo lejos de Dios para que Él no te vea. El salmista escribe, ¿a dónde me voy a apartar de Dios? ¿En la cueva más profunda? ¿En la montaña más alta? ¿En el abismo del mar? Ahí estás tú. Desde donde quiera que me vaya, ahí te encuentro. Entonces, si tú dices, voy a hacer esto donde nadie me ve, pues sí, a lo mejor ningún ojo te ve, pero Dios sí te ve. La pregunta es, ¿te ofende? Perdón, ¿se ofende Dios con lo que estás haciendo? Pues si ofende a mi esposa, que digo, no, si mi esposa llegara ahorita se ofendería de lo que estoy haciendo. Si ofende a mi esposa, imagínense si se ofende a Dios. ¿Sí está conmigo? Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? Vivir conforme al Espíritu. Hacer más fuerte mi relación entre mi espíritu y mi alma. Y hacer más débil mi relación entre mi espíritu y mi cuerpo. Tengo que hacerla más débil. O sea, hacerle menos caso a mis deseos y hacerle más caso al espíritu. ¿Y cómo fortalezco mi cuerpo? La fortalezco a través del espíritu, en la relación que tiene el espíritu y mi cuerpo. Porque para los que andan conforme al espíritu, no conforme a la carne, estos son hijos de Dios. ¿Sabe? A veces tu cuerpo se enferma porque tienes una mala relación entre tu espíritu y tu cuerpo. Dice el apóstol Pablo, hay una guerra constante entre la carne y el espíritu. A ver si lo encuentro rápido. Creo que está en Gálatas capítulo 5. Dice, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué se oponen? La carne y el espíritu. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque tu carne dice, no te dejes, pégale. Y tu espíritu dice, pon la otra mejilla. No te dejes, contéstale, manita. Tú sabes, manita, dale duro y a la cabeza. Y también te sabes sus problemas y sus debilidades y empezamos a sacar trapitos al sol. ¿No le ha pasado? Que empiezas a pelear con alguien y te empiezan a ofender y te sientes ofendido y tú también le sacas sus trapitos al sol. Pero tú también esto y tú siempre esto y tú... Esa es tu carne, no es tu espíritu. Porque el espíritu edifica, no destruye. El espíritu construye, no daña. El espíritu sana heridas, no las provoca. El espíritu restaura. El espíritu consuela. El espíritu enseña, instruye. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿conforme qué andamos? No me conteste. No pregunté conforme a qué deberíamos andar, porque usted sabe conforme a qué deberíamos andar. La pregunta es, ¿cómo andamos? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Porque lo más triste será que ya sabiendo cómo usted tiene que vivir, usted mismo se engañe creyendo que anda conforme al espíritu
y en realidad ande conforme a la carne. Eso sería peor todavía a que no lo supiera. Ay, pastor, ¿para qué nos enseñó eso? Ahora ya sé. Pues ahora ya sabe y ahora tiene que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y entonces cuando tú andas conforme al Espíritu, tu alma se fortalece. Y hablaba hace ratito del ejemplo de dar unas nalgadas a un niño y darle unos insultos. Cuando tú le das las nalgadas a su carne, porque es su carne la que la recibe, pasará el tiempo y el dolor se habrá ido. Tan es así que vuelve a hacer otra travesura. Se le olvidaron las nalgadas. Hasta que ven el cinturón o la vara o la mano, ay, se acuerdan, hasta sienten cómo les ardió la última. Ay, no me beses, porque se acuerdan ahora sí. Mientras estaban haciendo la travesura no se acordaron, porque pasó el tiempo y se les olvidó el dolor. ¿Sí están? Esa es una herida en el cuerpo, pasará. De hecho, este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Pasará, pero tu alma es la que va a vivir una eternidad. Con Dios o sin Dios. Entonces, las nalgadas que le das a tu hijo, pasa el tiempo y se le olvidan. Pero las heridas en el alma no sanan. Hasta que viene una relación con Dios que trae sanidad a tu alma. Y por eso cuando tú andas en el Espíritu, las ofensas no son ofensas. El martes hablaba de tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Y qué debes de hacer con tus enemigos? Pero ¿por qué a veces no podemos amar a nuestros enemigos? Porque andamos en la carne, no en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, vas a poder amar a tu enemigo. Vas a bendecir al que te maldice. Vas a orar por aquel que te persigue o te ultraja. Vas a ayudar a aquel que te quiere provocar a pleito. Le vas a dejar la túnica y le vas a dejar la capa. Si andas conforme pero si andas conforme a la carne, ay no, es mía, no te la doy, es mía, yo tengo la razón, ¿no nos peleamos? No discutimos, porque andamos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Porque queremos tener la razón. Y no me importa si lees y oras la Biblia, si tus frutos y tus resultados no son conforme a la carne. Perdón, son conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Por más Biblia y por más oración que hagas, hay una enemistad entre tú y Dios. Hay algo que reconciliarse. Hay algo de que arrepentirse. Por eso es importante tener una relación con Dios. Tus tiempos de oración, tu búsqueda de Dios, el venir a la iglesia y cantar alabanzas, van a ayudar a fortalecer tu relación espiritual, a poder encontrar qué es aquello que está obstruyendo entre tú y Dios, porque a veces no nos damos cuenta, estamos tan apurados, tan afanados con las cosas de la carne, que no nos damos cuenta que tenemos un obstáculo que impide que nos acerquemos a Dios. Y andamos haciendo buenas obras, andamos haciendo buenas cosas, pero andamos tan apurados que no nos damos cuenta que hay un pecado que está impidiendo que yo tenga una relación con Dios. Y que eso que estoy haciendo es en la carne y no en el Espíritu. Pero si yo me acerco a Dios frecuentemente y busco a Dios en oración frecuentemente, voy a descubrir, el Señor me va a decir, hijo, hay algo que no has pedido perdón. Hay algo que sigues trayendo a cuestas. Hay algo que te impide acercarte a mí con libertad. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos va a redarguir de justicia, pecado y juicio. Es decir, el Espíritu Santo te va a decir, hijo, aquí hay un pecado. Aquí hay un pleito. Aquí hay una relación no restaurada. Aquí hay unas palabras que salieron de tu boca que tú dijiste, que no te diste cuenta que las dijiste, pero salieron de tu boca y causaron daño, en lugar de edificar. Ay, pero si era la verdad, Espíritu Santo, era la verdad. Era la verdad, pero heriste en lugar de sanar. Ofendiste, no edificaste, no instruiste, no redarguiste, ofendiste. Pero es la verdad no peca, Señor, pero incomoda.
¿Cuántos saben esa frase? ¿Cuántos usan esa frase? La verdad no peca, pero incomoda. Si la verdad ofende, ya pecó. Pero es la verdad, pero ya pecó. Yo puedo usar la Biblia, esta es la palabra de Dios, pero yo puedo, ¿sabe? En los cultos satánicos usan la Biblia. Y uno puede decir, ¿por qué si es la palabra de Dios? ¿Cómo la pueden usar? Porque esto es una espada. Depende del uso que le des. La verdad no peca por sí sola, no es pecado. La verdad por sí sola no es pecado. Pero tú puedes usar la verdad para destruir una vida. Ese es el pecado. Puedes usar la verdad para dañar a una familia, para causar mal a alguien. Ese es el pecado. La verdad por sí sola no es pecado. El uso que le des es el pecado. ¿Sí están conmigo? Entonces, para poder distinguir que lo que yo hago está bien o está mal, tengo que tener libre el camino en mi relación con Dios. Hacer un lado el pecado, venir al arrepentimiento, buscar a Jesús y decirle a Jesús, ven a mi corazón, límpiame de toda mi maldad. Por eso nosotros nos alejamos del pecado. ¿Por qué? ¿Porque somos religiosos? ¿Porque somos mejor que la gente allá afuera? No, porque entendemos que el pecado es un obstáculo entre Dios y yo. ¿Sí estamos? Vamos a orar, póngase de pie. Hay gente que piensa que pecado solo es quebrar la ley. Por supuesto que sí, pecado es quebrar la ley. Pero tiene que entender usted que pecado es ofender a Dios. Y la ofensa a Dios se paga con la vida. Ahora Jesús ya pagó por nosotros. Él se hizo ofensa a Dios. ¿Se imagina? Él voluntariamente se hizo una ofensa para Dios. Para que usted y yo no fuéramos una ofensa para Él. Jesús pagó. No es que nosotros no tengamos que pagar. Jesús tomó tu cuenta y Él la pagó. El asunto es que si nosotros seguimos pecando deliberadamente, dice la Biblia que ya no habrá, en Hebreos dice que ya no habrá cómo pagar esa ofensa. Porque estamos diciéndole a Jesús, el pago que tú hiciste a Dios por mis ofensas no fue suficiente. Hay que buscar otro pago más grande. Y dígame, ¿qué más grande hay que el mismo Hijo de Dios venga a morir por nosotros? No hay. Dice la Biblia, ya no hay un pago mayor. El pago mayor ya fue hecho. Pero a nosotros a veces cuando pecamos nos parece insuficiente. O queremos que ahí venga un pago mayor por eso. El pago ya fue hecho. Y fue la vida de nuestro Señor Jesús. Él pagó con su vida. Él murió. Porque el que debería de morir, deberíamos de haber sido usted y yo. Pero el que murió fue Él. ¿Sí estamos? Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, en este día. Ven y toca nuestro corazón. Habla nuestra vida, Señor. Que podamos ser entendidos y saber con todo el corazón que tú nos has librado de la muerte. Saber y entender que la paga de nuestra ofensa es la vida misma. Y tú moriste para pagar las ofensas que nosotros hemos hecho a Dios. El pago, Señor, de nuestro pecado lo hiciste tú, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres de esta condenación. Permite que podamos entender, Señor, con denuedo, con sabiduría, con claridad de nuestro pensamiento, que el pecado es una ofensa directa para Dios y que ese pecado nos pone en enemistad con Dios. Somos enemigos de Dios cuando cometemos pecado. Y todo enemigo de Dios será abatido, será destruido. Todo aquel que está contra Dios será derribado, derrotado.
destruido por completo. Hoy, Señor, necesitamos la restauración. Hoy, Señor, necesitamos ser perdonados, restaurados, levantados en el nombre de Cristo Jesús por aquello que hemos cometido. Te pedimos, Señor, que nos libres, que nos limpies de todo mal, que nos ayudes, Señor, a entender, Padre, que tú nos has hecho libres de toda maldición, que tú nos has hecho libres de toda atadura, de todo pecado, que toda ofensa que cometimos contra ti, hoy, Señor, hemos sido perdonados. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos levantes, que nos des la fuerza, que nos des la capacidad, Señor, de acercarnos a ti, Dios, y de poder encontrar en ti la paz. Señor, hoy más que nunca necesitamos de ti. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos ser levantados en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos, Señor, ser puestos en victoria. Que podamos entender que no estamos derrotados, que tú ya venciste el pecado y que nos has hecho libres del pecado a nosotros, Señor. Que hoy podemos acercarnos a ti confiadamente hasta el trono de tu gracia y alcanzar perdón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser levantados. Perdona nuestras ofensas, Señor. Así como está con sus ojos cerrados. Usted sabe muy bien si ha pecado delante de Dios. Usted sabe muy bien si ha hecho algo que ofende a Dios. En su corazón, el Espíritu Santo estará hablando con tal fuerza y tal claridad que usted sepa que sí ha habido pecado. Alguna ofensa, alguna palabra, alguna actitud, algún pensamiento, algo que usted ha hecho o dicho que ha ofendido a Dios. A lo mejor a tus ojos ha sido simple y nada grave, pero el pecado no se mide por tamaños. El pecado es del mismo tamaño, por pequeño o grande que sea, es el mismo delante de Dios. Es una ofensa a Él. Si en este momento tú reconoces que has pecado, dile al Señor Jesús estas palabras. Y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que te he ofendido, Señor, con mis acciones, con mis pensamientos y mis palabras. Te pido que me perdones con todo mi corazón. Quiero que me perdones, Señor, porque no quiero ser una ofensa para ti. Quiero ser tu amigo, quiero estar en paz contigo. Líbrame, Señor, de todo mal y que pueda encontrar en ti paz en el nombre poderoso de Jesús. Si tú eres conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús suplico tu perdón y pido que limpies mi vida de toda iniquidad. Quiero estar en paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo ocupar